Hola jóvenes, buenas tardes. Bueno, de acuerdo a las instrucciones de la directora de escuela, a partir de la próxima semana podríamos hacer una clase en directo mediante una plataforma que tiene habilitada la universidad. Por el momento, hoy día vamos a conversar, vamos a grabar una clase de 1 hora. Vamos a ir repasando un poco lo que hemos visto. Vimos la clase pasada en base a los apuntes que yo les envié. El objetivo de esto va a radicar en que vamos a ir analizando los títulos ejecutivos uno por uno hoy día, y yo después les voy a enviar un cuestionario. Yo aproximadamente debo tener unas 350 preguntas del juicio ejecutivo. Eso a lo mejor para ustedes les va a ser mucho más fácil mediante un cuestionario ir estudiando. Lo otro que les quiero decir es que, como les manifesté la clase pasada, voy a mandarles juicios ejecutivos con el número de rol del tribunal para que ustedes se metan al sistema, los busquen y vayan viendo más o menos cómo se estructura el juicio ejecutivo, cómo se presenta la demanda, cómo se notifica, las excepciones que opone el demandado, luego la contestación del demandante, y de ahí viene todo el juicio que se va a desarrollar ya básicamente en el cuaderno de apremio. En el cuaderno de apremio, como dijimos en la clase pasada, van todas las medidas compulsivas, vale decir, el embargo, y posteriormente llegar al remate de los bienes si es que se llega. Bien, la clase pasada nosotros hicimos un recuento que el juicio ejecutivo venía de la antigua Roma, ¿no es cierto?, en que el ganador se aprendía al esclavo, lo dejaba para él cuando había una deuda que era indubitada y que había que pagar. Posteriormente esto fue evolucionando hasta llegar a los tiempos nuestros. El juicio ejecutivo, como lo dijimos, es el juicio de mayor aplicación que tiene nuestro Código Procesal Civil. Alrededor del 80% de las causas que ingresan a los tribunales es mediante el juicio ejecutivo. El juicio ejecutivo llega a los tribunales porque alguien no ha cumplido una obligación, y aquí viene la definición del juicio ejecutivo. Alguien no ha cumplido una obligación indubitada y que consta fehacientemente en un título ejecutivo. Y nosotros dijimos que el título ejecutivo es aquel que le da fuerza para poder cobrar una obligación. En la clase pasada dijimos que también que cuando el título no era perfecto, había que hacer una preparación de la vía ejecutiva. Y dimos como ejemplo el cheque. ¿Por qué el cheque? Porque el cheque, el protesto, lo hace el banco internamente, no lo hace personalmente al cuenta corrientista. Y luego este documento hay que protestarlo por vía de un notario público que le va a notificar que el cheque se encuentra impago y que si no lo paga, este va a ser protestado. Entremos de lleno ahora con los títulos ejecutivos. Los títulos ejecutivos están taxativamente señalados en el artículo 434 del Código de Procedimiento Civil. Son la sentencia firme y ejecutoriada, la copia autorizada de la escritura pública, el acta de avenimiento pasada ante un tribunal competente y autorizada por un ministro de fe o bien por 2 testigos, un instrumento privado reconocido judicialmente o mandado a tener por reconocido. También va a tener mérito ejecutivo sin la necesidad de un protesto, sin la oportunidad de un reconocimiento previo, la letra de cambio, el cheque y el pagaré. Después tenemos la confesión judicial y cualquier otro título nominativo o al portador. Y además cualquier otro que las leyes le den título ejecutivo. También la clase pasada nosotros dijimos que solamente la ley crea títulos ejecutivos, ni los particulares, por la autonomía de la voluntad, pueden crear nuevos títulos que están taxativamente señalados, como dijimos, en el artículo 434 del Código de Procedimiento Civil.
Antes de empezar a analizarlo, vamos a ver, y como ya lo mencionamos, que habían títulos perfectos y títulos imperfectos. Son perfectos aquellos que se bastan por sí solos para la ejecución. Estos van a tener plena eficacia desde su otorgamiento. Estos autorizan solo por sí los procedimientos ejecutivos. Pertenecen a ellos, como dijimos, la copia de la autorizada de escritura pública, la sentencia firme y ejecutorial, las actas de avenimiento, determinados títulos de créditos y otros contratos especiales. Esos son los perfectos. Los títulos imperfectos, nosotros tenemos como aquellos, como definición, aquellos que no se bastan por sí solos para iniciar la ejecución, sino que para ello requieren una gestión previa, llamada preparatoria para la vía ejecutiva. Bien, hecho esta clasificación de perfecto e imperfecto, vamos a empezar a analizarlos uno por uno. El primero es la sentencia firme, ya sea definitiva o interlocutoria, que esté ejecutoriada. Esta es por excelencia el título perfecto. Pero para que suceda esto se necesitan que cumplan tres requisitos. Primero, que la sentencia esté firme y ejecutoriada. Y si ustedes recuerdan que una sentencia está firme y ejecutoriada cuando en ella no cabe recurso alguno, ¿no es cierto? Las partes han renunciado, expreso tácitamente, o se le ha vencido el plazo para recurrir. Luego dijimos que la sentencia se encuentra firme y es una sentencia definitiva, aquella que pone fin a la instancia, resolviendo la cuestión o asunto previo. Y también aquí tenemos que ver con una sentencia definitiva interlocutoria que contenga una obligación de dar. En la clase pasada nosotros clasificamos las obligaciones. Tenemos obligaciones de dar, de hacer y no hacer. Obligación de dar es aquella que tiene por objetivo la entrega de una cosa determinada. La de hacer es aquella que se obliga a la persona a hacer tal y determinada cosa. Como por ejemplo el tema de hacer una pared medianera. Reclama el vecino, ¿no es cierto? Y que estábamos nosotros viendo lo que él tiene y se nos obliga a hacer una pared medianera. Y la obligación de no hacer son aquellas que proveen hacer algo, como por ejemplo, en una construcción, ¿no es cierto?, que su cierre medianero le tape una ventana al vecino o que obstruya el paso de un determinado vehículo. Ahí hay una obligación de no hacer la pared. Y si la hace, correrá el riesgo de que la autoridad se la haga botar o destruir. Pero eso lo vamos a ver más adelante también en qué consisten estas obligaciones de hacer y no hacer. Entonces estamos claros que lo que es una sentencia definitiva y que se encuentra ejecutoriada. ¿Y por qué decimos que esta es un título perfecto? Porque ustedes recordarán los efectos que producen la cosa juzgada. Y la cosa juzgada, si ustedes recuerdan, es una verdad indiscutible, es una verdad soberana que no se puede discutir en ese ni en otro juicio, siempre y cuando, como ya lo hemos reiterado en clases pasadas, tanto en orgánico como en funcional, la cosa juzgada tiene que cumplir copulativamente tres condiciones. Y eso se llama la triple identidad. Mismas partes, mismas cosas de pedir y mismo objeto pedido. Bien, seguimos adelante. El segundo título ejecutivo que nosotros nos vamos a referir es la copia de la escritura pública. También vimos nosotros en
orgánico y funcional, ¿qué es lo que era una escritura pública? La escritura pública es un instrumento otorgado con las solemnidades legales por el notario competente e incorporado a un protocolo o a un registro público. No es título ejecutivo el original o la matriz. El original y la matriz se guardan en la notaría por un tiempo determinado y posteriormente la notaría las envía al archivo judicial. Entonces, por lo tanto, el título ejecutivo perfecto es una copia autorizada por el tribunal de aquella sentencia. Tercer título ejecutivo. Un acta de avenimiento pasada ante el tribunal competente y autorizada por un ministro de fe o bien por dos testigos. La ley no define lo que es un avenimiento, ¿ya? Pero nosotros podemos decir que es un equivalente jurisdiccional el avenimiento. ¿Recuerdan ustedes los equivalentes jurisdiccionales, ¿no es cierto? Teníamos el avenimiento, la transacción, etc. Entonces, el avenimiento consiste en un acuerdo entre demandante y demandado sin la intervención del juez. Por lo tanto, es extrajudicial, a diferencia de la conciliación, que es un trámite obligatorio y es un llamado que el juez hace a las partes obligatoriamente, y si no lo hace, la sentencia que él dicte puede ser objeto de un recurso de nulidad por haberse saltado un trámite que la ley considera esencial. Siempre no se olviden ustedes que esto es extrajudicial. Esta transacción puede referirse a derechos litigiosos que son materia de un juicio y también a derechos que tengan por objetivo precaver un conflicto a posteriori. Para que estemos frente a este título ejecutivo, ¿no es cierto?, tenemos que estar frente a los siguientes requisitos. Primero, que haya un acta. Es decir, que haya un documento que esté escrito. Luego, que esta acta de avenimiento esté pasado ante el tribunal competente. O sea, que el tribunal este avenimiento lo tenga por aprobado. ¿Y cuándo lo va a tener aprobado? Cuando todas sus partes no tenga ninguna que sea contrario a derecho. Y también puede ser que esta acta de avenimiento esté autorizada por un ministro de fe o bien por dos testigos. El ministro de fe puede ser el secretario del tribunal, también puede ser un notario. Esos son los requisitos para que el acta de avenimiento tenga pleno valor. En lo que dice relación a los testigos siempre van a ser necesarios cuando el juicio se haya llevado frente a un juez arbitrador. Otro título ejecutivo perfecto, las letras de cambio, pagaré o cheque. El artículo 434, en su segunda parte, expresa que no será necesario este reconocimiento respecto de un aceptante de la letra de cambio o un suscriptor de un pagaré que no hayan puesto tacha de falsedad a su firma al tiempo de protestarse el documento por falta de pago, siempre y cuando, es muy importante esto que lo tengan presente, siempre y cuando el protesto haya sido personal. También tendrá mérito ejecutivo sin necesidad de reconocimiento previo la letra, cheque o pagaré
donde aparezca la firma autorizada por un notario. No sé si recuerdan mis alumnos de funcional que les expliqué en varias oportunidades que en la práctica, cuando reciban un cheque, el cheque háganlo que sea autorizado ante notario. ¿Por qué motivo? Porque la práctica nos dice que si yo voy y firmo un cheque ante notario, él me autoriza la firma, yo jamás podré poner una orden de no pago por que el cheque se me extravió, porque el cheque me lo robaron. Y por último, tampoco el banco podría dar un protesto por firma disconforme, por cuanto la firma fue ratificada por el juez mediante mi cédula de identidad que le presenté y él estuvo conforme y corrigió que mi firma era la misma del carnet. Por eso, chicos, cuando reciban un cheque, ante notario. Así no van a tener que preparar la vía ejecutiva que tanto le he hablado yo sobre el cheque. En cuanto a la letra de cambio y a la letra de pagaré, estas se pueden protestar la letra por falta de aceptación, por falta de fecha de aceptación y por falta de pago. Por esos tres motivos se puede protestar una letra. Al pagaré se le van a aplicar las mismas normas de la letra del cambio. Ahora bien, si la letra de cambio o pagaré es protestado por falta de pago y este haya sido personalmente por un notario, al aceptante o suscriptor sin que éste haya tachado de falsa su firma al momento del protesto, tal documento va a adquirir en forma inmediata mérito ejecutivo y por lo tanto es un título perfecto contra aquel aceptante o suscriptor de esto. Los requisitos para esto son los siguientes: letra de cambio pagaré, protestado por falta de pago, que el protesto sea personal, que el protesto sea efectuado por un notario y que el aceptante o suscriptor no tachen de falsa su firma al momento del protesto del documento. O sea, esos serían los requisitos básicos para que esto suceda. En cuanto al cheque, si el cheque es presentado al banco para su pago y no están los fondos o la firma no corresponde, puede procesarse previamente por falta de pago o por firma disconforme. Se comprende, como dijimos, que el protesto del cheque nunca va a ser personal porque este lo realiza el banco sin que intervenga el girador. La letra de cambio, cheque o pagaré, en que la firma del obligado aparece autorizada por un notario, también tiene mérito ejecutivo. Por lo tanto, es eso. También nosotros tenemos que tener claro que hay ciertos requisitos para la letra y el pagaré. Primer requisito para la letra y el pagaré. La letra y el pagaré, como ustedes saben, deben pagar un impuesto. Este impuesto está incluido en la ley de letras de cambios y pagaré. Corresponde a un impuesto que generalmente es el 1 por 1000. Esto se hace mediante compra de estampilla o bien se paga un impuesto directamente en la tesorería. Al respecto, cúmpleme decirle, tal como lo expliqué en la clase pasada, que si el pagaré o la letra no han pagado el impuesto, el tribunal o el juez de la causa no puede darle un trámite a la demanda porque falta uno de los requisitos que necesita la letra y el pagaré, ¿cuál es? Pagar el impuesto. Luego, un rato más, vamos a ver en detalle las dos alternativas. ¿Qué pasa cuando el tribunal, pese a que falta el pago del impuesto, le da lugar a la demanda? También vamos a ver qué pasa cuando
el tribunal le dio la tramitación a este juicio ejecutivo y el ejecutado reclamó o el ejecutado no reclamó. Pero eso lo vamos a dejar en compás de espera y lo vamos a ver en unos minutitos más. Vamos a hacer un break, vayan a tomar una bebida, relájense y en 5 minutos más nos volvemos a ver.